Liderar y hacer crecer una startup requiere de varias competencias que el equipo inicial, a menudo reducido, tiene que asumir en algún momento u otro. Todos los miembros de ese equipo tienen que asumir roles financieros, estratégicos, legales, de marketing, en fin, una serie de competencias y conocimientos que todo buen emprendedor tiene que conocer, tiene que tener en cuenta y sobre los que suele ser muy importante formarse. Sin embargo, hay otras habilidades que también hay que atender y a las que no se les suele otorgar tanta relevancia, cuando además en realidad están presentes en cada uno de esos roles que decíamos. Hablamos de liderazgo, de gestión emocional, comunicación asertiva, capacidad de adaptación a los cambios, y vaya cambios si tenemos que fijarnos en los últimos 12 meses. Es decir, todas estas competencias que son esenciales en todo aquel que quiera montar una startup. Y como esenciales las define uno de los invitados de hoy, María Gilabert. Ella es licenciada en Psicología y Publicidad y Relaciones Públicas y fundadora y directora de B-Value. Su empresa emplea las últimas técnicas de neurociencia y coaching para desarrollar la fortaleza emocional y psicológica de los emprendedores. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias, Alberto. Recientemente, además, B-Value se ha unido al club inversor y de acompañamiento Orion Universal, que aporta ese apoyo 360 grados más estratégico y empresarial a las startups, mientras que el equipo de María Gilabert se centra en el aspecto más psicológico. Entre los dos tratan de humanizar, como dicen, al emprendedor que hay detrás de esa idea que se convierte finalmente en una startup. Tenemos con nosotros también al CEO de Orion Universal, Víctor Giné. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias y gracias por invitarme. Bueno, gracias a los dos. Según decís desde Orion Universal y B-Value, está comprobado que solo un 5% de las startups llegan a los primeros 5 años y el 15% apenas llega siquiera al primer año. Entonces, la pregunta es, ¿gestionar bien emocionalmente esos primeros baches de la empresa puede evitar que esta naufrague? Es decir, ¿hasta qué punto está estar preparado a nivel psicológico a, por ejemplo, la falta de financiación puede suponer la diferencia entre sobrevivir o no? María, por ejemplo. Vale. Bueno, no hay unos números concretos, es decir, que puedan definir qué porcentaje va a impactar el mercado, qué porcentaje el que haya una financiación, qué porcentaje las emociones. Es decir, no hay estudios todavía que concreten y concluyan estos porcentajes exactos. Lo que sí es más que evidente es que al final lo que pensamos y sentimos provoca lo que hacemos y dejamos de hacer. Con lo cual, va a ser clave que vayamos a la base. Muchas veces estamos focalizados en la consecuencia en vez de ver por qué tengo esta consecuencia o de dónde viene. Y entonces, si vas a la base es cuando puedes realmente conseguir los resultados que buscas. Se trabaja mucho con el nivel óptimo de activación, por ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, no tienes financiación y te estresas, ya no solo cuando no tienes financiación, ¿no? Sino cuando, teniendo financiación, tienes unos KPIs, unos indicadores muy altos, unas exigencias muy altas que quizás no se están cumpliendo. Cuando tú te estresas es cuando tú activas todos tus recursos, tanto físicos, de tiempo, energéticos, cognitivos, y no llegas a la demanda del entorno, en este caso pues de unos indicadores o de una falta de financiación que no sabes cómo cubrir. En ese momento el nivel de rendimiento baja. Entonces, si en vez de bajar el rendimiento conseguimos gestionar las emociones y gestionar el estrés para que yo ponga todos los recursos de ideas, de pensamiento alternativo, de creatividad, de búsqueda de soluciones a la solución de problemas, a la falta de financiación o a cómo conseguir esos indicadores que quizá no estoy consiguiendo, es cuando voy a poder conseguir esos resultados que busco. Pero parte de mí, de cómo gestiono yo el estrés y cómo llego a ese nivel óptimo de activación, o sea, el nivel en el cual yo voy a dar mi mejor versión y rendir lo máximo, porque el resto de factores no son controlables en muchas ocasiones. Es decir, ¿para dónde gira el mundo? O sea, ¿para dónde va el mercado? Pues tenemos una pequeña parte que impactamos todos, pero no lo podemos controlar. Sin embargo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, sí podemos redirigirlos para que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Y Víctor, entonces, ¿tú estás de acuerdo en que la financiación sigue siendo uno de esos grandes baches a superar en los primeros meses de una startup? ¿O hay alguna ahora, sobre todo con la pandemia, ha habido alguno más importante que se ha puesto a rivalizar como uno de esas grandes incógnitas o de esos grandes problemas que hay que resolver? Desde luego que la financiación es el gran problema, ¿no? Sobre todo, y siempre hablamos de lo mismo, hay un gran valle de la muerte donde un gran porcentaje de startups pues no sale de ese valle y acaba muriendo.
y básicamente porque no consigue financiación. Y no consigue financiación porque no consigue las métricas necesarias para que los inversores pues acaben invirtiendo en el proyecto. Inicialmente se financian con lo que llamamos 3 Fs, ¿no? Familia, amigos, entornos. Y muchas veces eso no es suficiente para que pueda salir de ese valle de la muerte y que le invierta un inversor profesional, ¿no? Entonces, yo te diría que la parte emocional es muy importante porque al final nadie te enseña a ser emprendedor. Es decir, tú al final partes de una idea, de una ilusión, de una emoción, de una pasión que dices, oye, yo quiero hacer esto, pero en muchas ocasiones nadie te explica qué supone hacerlo, ¿no? O al final emprender, y siempre comentamos que dentro del equipo de Orion y con María muchas veces lo hablamos, es un estilo de vida donde no todo el mundo está preparado para tener ese estilo de vida, ¿no? Al final tienes una presión, tienes una tensión que tienes que saber gestionar. Y muchas veces, como nadie te explica qué significa emprender, cuando te encuentras emprendiendo y te encuentras con esta serie de emociones o de tensiones, pues muchas veces necesitas un apoyo emocional que te ayude a canalizar y a gestionar pues ese estrés o esa presión que implica pues, el ser emprendedor. Y pienso que ahí, pues María y todo el equipo de B-Value pues puede aportar muchísimo al emprendedor en ese acompañamiento emocional y en la gestión del estrés. También es verdad que no todo el mundo sirve para emprender. Tú puedes tener una idea y tener mucha ilusión por ejecutarla, pero quizá el CEO de esa compañía o de esa startup no tienes que ser tú. Quizá tú no tienes el carácter o la capacidad para liderar un proyecto. O sea, no todo el mundo estamos capacitados para todo, ¿no? Y tampoco pasa absolutamente nada. Tenemos casos de emprendedores que han puesto a un CEO porque ellos se han dado cuenta que realmente ha de ser otra persona quien gestione el proyecto, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Pero ser CEO significa tener una serie de cualidades y una serie de condiciones donde pensamos que es muy necesario que una figura como la de B-Value pueda ser un compañero de viaje a nivel emocional, sobre todo pensando en el emprendedor. Claro, claro, un apoyo emocional para ir desbrozando ese camino que, como dices, pues no se conoce hasta que no se empieza a recorrer, ¿no? Lo que comenta Víctor, si puedo añadir una cosa justo a lo que decía, el tema de las métricas en la inversión precisamente está muy relacionado y es uno de los principales hándicaps de por qué las empresas no mueren en lo que llaman el valle de la muerte. Pero es que eso también, es decir, la búsqueda de inversión se puede conseguir, uno, definiendo bien los objetivos, las métricas que vas a conseguir, que ahí es donde tú ves si te lanzas o no a crear un proyecto, a emprender. Tienes que ver qué nicho de mercado hay, cómo está el mercado, o sea, hacer una serie de números que no sean basados en el aire. ¿Y cómo vas a conseguir eso? Y entonces llegar a ese equilibrio es un factor también mental que muchas veces confundimos solo con números. Y es la diferencia, por ejemplo, entre un soñador y un optimista, que digo yo. Que un soñador es quien sueña y cree que puede conseguirlo todo, que es genial, y esa ambición la hemos de tener. Ahora, un optimista es quien cree que se puede conseguir todo y lo acompaña a un plan de acción que lo va ejecutando y midiendo, ejecutando y midiendo. Y esos objetivos los va ajustando. Entonces, que los objetivos sean retadores, porque así te activas y das todo de ti, y sean realistas para no frustrarte, es clave para que tú definas unas métricas que sean rentables y que se puedan conseguir. Y entonces ahí es cuando te lanzas. Pero si las métricas son demasiado aspiracionales y no están basadas en datos o no se pueden cumplir por mucho que yo dé, me la voy a pegar seguro. Digamos Entonces, que el soñador es el que inicia el proyecto, pero necesita al optimista para bajar los pies a la tierra, ¿no? De alguna manera. Bueno, Para hay veces que alcanzarlo. es el optimista quien lo inicia y tiene un choque ahí de realidad y lo va midiendo, depende del perfil de la persona, pero el que es solo soñador no puede crear solo, nunca va a crear solo. Se va a ir en el aire la idea, no se va a ejecutar. Además del estrés que ya habéis comentado, uno de los temas que yo creo que a nivel emocional todavía no está muy trabajado o en el que al menos hay un largo camino por recorrer es el tema de la gestión de la frustración y del fracaso, que se suele comparar además con la cultura americana, ¿no? Que se pone muchas veces como ejemplo. Entonces, ¿cómo ayuda B-Value al emprendedor español que históricamente parece más vulnerable o incapaz de controlar o gestionar ese fallo, ese fracaso, esa frustración? Pues al final ahí lo que tenemos que trabajar es la inteligencia emocional.
sobre todo la gestión emocional, la inteligencia emocional intrapersonal, que le llaman, que es la toma de conciencia de mis emociones, cómo las gestiono a través de varias técnicas y cómo me automotivo. Y ahí es donde entra la resiliencia, que es uno de los valores que en Orion trabajamos mucho y que también en Vivalio tenemos, ¿no? Que es, a pesar de que me salgan bien o mal, porque no es bien o mal, sino es como yo quiero o no como yo quiero, las cosas salen. Otra cosa es que sea lo que tú quieres, ¿sí? Pero salen cosas, el mundo sigue girando y siguen pasando cosas. Cuando no sale lo que yo quiero, ¿cómo me reestructuro? ¿Cómo me reestructuro y cómo interpreto yo eso? Es decir, hay veces que tenemos el concepto del éxito y el fracaso en una nube, ¿no? Como el soñador, algo volátil, abstracto. Y siento que si las cosas no salen como yo me esperaba, o sea, como yo tenía expectativa o yo me he propuesto, es que yo no valgo, cuando no es así. Entonces, trabajando mucho en la interpretación de los sucesos, la propia autoestima, la identidad de la persona. Hay veces que hay gente que, esto pasa en el deporte incluso también, que te identificas con los resultados o te identificas con una empresa. Y si ya no está esa empresa, no soy nadie. O si ya no estoy compitiendo, ya no soy nadie. Hay deportistas que cuando se retiran se suicidan porque sienten que ya no son lo que eran y ya no son nadie. Entonces, como es, esto es mental, es dicotómico, no va así la vida, no es blanca o negra. Tú eres alguien siempre, no eres ni tan guay ni tan malo. Entonces se trata de vivir cada día, ir asumiendo y en función de los resultados aprender. Y al final, es lo que comentabais, en la cultura americana está muy integrada la interpretación del fracaso o el que las cosas no salgan como quiero, como parte del camino. Sin embargo, en España es algo en lo cual, tanto en Orion como en Vivalio, juntos potenciamos mucho. Bueno, a veces ganas y a veces aprendes, o sea, hay veces que saldrán las cosas como quieres y cuando no salen como quieres es porque hay algo que hemos de aprender. Entonces hemos de ver el qué. Si es que he puesto objetivos muy ambiciosos, si es que me faltaba desarrollar competencias, si es que era un momento del mercado prematuro o he llegado tarde y había mucha competencia o si me falta saber gestionar equipos. Es decir, hay muchos factores y tengo que ver por qué no he llegado a esos objetivos para la próxima vez, pues tenerlos en cuenta. Y puede que vuelva a fallar y puede que no. Pero es importante que no nos lo atribuyamos a nivel personal, sino que entendamos que es parte de la vida. Y lo mismo en las relaciones, en los puestos de trabajo, en crear una empresa, etcétera. Hablando de relaciones, el modelo que habéis creado en las dos empresas para establecer esa relación con el emprendedor, una pieza clave son esos centros de alto rendimiento de emprendedores, esos CARE en inglés, que significa curiosamente cuidar. Contadnos un poco en qué consisten estos centros CARE para apoyar al emprendedor. A ver, estos centros básicamente aplicamos una metodología de acompañamiento, ¿no? Antes hablábamos del soñador y el optimista. A mí me gusta mucho siempre hablar del símil de un avión en pista, ¿no? Una startup es un avión en pista donde hay diferentes factores. Hay un piloto, que es el emprendedor, una tripulación, que es el equipo, luego está la gasolina, que es el capital, los motores, y hay una pista en la que al acabar la pista o despegas o te la pegas. No hay otra opción. Y es muy importante tener el rumbo claro, saber dónde vas, medir todo, qué gasolina llevas. Nosotros somos como el copiloto de la nave. O sea, nosotros lo que queremos es acompañar al emprendedor en los procesos de ejecución. ¿Esto qué significa? Significa dotar al emprendedor de un servicio 360, tanto tecnológico como marketing, financiero, estratégico, táctico, donde podamos apoyarle, rodearle y ayudarle en los procesos de ejecución, que es donde muchas veces fallan las startups, ¿no? Muchas veces cuando las startups se quedan sin capital es porque quizá se ha gestionado ese capital de manera incorrecta, quizás se ha creado un producto demasiado ambicioso cuando realmente pues, no hacía falta y todo ese proceso, digamos, de ejecución, el valor añadido de Orion como compañía es acompañar al emprendedor en la toma de decisiones, en la ejecución. Al final no es tan importante la idea como las decisiones que se toman en el camino, ¿no? Y aquí pensamos que tenemos ese valor añadido, involucrarnos en los procesos de ejecución con el emprendedor, no solamente limitarnos a invertir. Al final, el inversor típico, ¿no?, de mercado pues invierte un capital y espera un retorno. Nosotros no solamente invertimos un capital, sino que nos involucramos en la gestión del día a día de la startup, acompañando y apoyando al emprendedor. Y esto yo creo que es un valor diferencial que aportamos versus otras metodologías, otras compañías que también invierten en startups.
Ujú. Hablando de metodologías, quería también que nos contarais un poco el tema de los workshops y las entrevistas individuales. ¿Cómo funcionan estas entrevistas, estos workshops? ¿Y se puede detectar a un buen líder, por ejemplo, en una sola entrevista? Ujú. Sí se pueden detectar muchas cosas en las entrevistas. Evidentemente no es una ciencia exacta, porque la mente no tenemos todavía tanto conocimiento para que sea tan exacto como las matemáticas o como la tecnología, que está más controlada. Es más intangible, pero sí que hay metodologías y formas desde diferentes tests que te identifican el tipo de perfil de comportamiento, el tipo de liderazgo, factores motivacionales. Luego hay entrevistas por competencias, a nivel de competencias, que no es solo que te digan qué competencias tienes, sino que refleje, si yo digo que tengo liderazgo, cómo veo yo en los proyectos que has hecho que has sido líder, que es líder para ti, ¿no? Y qué resultados has obtenido y cómo sabemos el impacto de las acciones que has hecho tú en estos resultados que comentas. Y si llamamos a tu equipo, ¿qué nos va a decir de ti, cómo te percibían? Es decir, hay muchas preguntas por competencias que si la persona no ha hecho realmente lo que está diciendo, se va a ver. Se va a ver. Entonces, sí que se pueden identificar muchas cosas y luego, además, hay dinámicas de grupo en las cuales ya a tiempo real pones una casuística que no tenga nada que ver con la empresa, sino que tenga que ver con otros temas más emocionales, en el cual la persona va a salir la parte más inconsciente y la parte más emocional, ¿no? Incluso instintiva. Y ahí sí que se refleja diferentes partes de uno mismo que solo salen ante diferentes situaciones. Es decir, yo puedo tener un autoconcepto sobre mí o una carcasa, pero en situaciones de estrés o situaciones de conflicto me salga otra parte de mí. Pues en dinámicas de grupo se puede ver no solo el liderazgo, la comunicación, etcétera, sino también partes inconscientes que a través de presión, etcétera, se pueden llegar a dar. Lo has comentado antes, María, el tema de los valores deportivos. Habláis de la unión de valores deportivos y ejecutivos. ¿Me podrías ampliar un poco esto de por qué habláis de estos valores deportivos? Sí, hablamos de valores deportivos porque al final, aunque sean sectores diferentes, el deporte y la empresa, o al menos lo parezca a priori, porque uno pues sí que tiene un componente más físico y el otro tiene un componente intelectual importante, aunque el deporte también tiene estrategia, técnica, etcétera. Y el estar en una empresa también te requiere energía física, ¿vale? O sea, al final, pero sí que a priori, pues bueno, parecen áreas distintas, pero a nivel de valores son transversales, es decir, la mayoría de valores son compartidos. Y cuando hablo de este tipo de valores me refiero a temas como, por ejemplo, la orientación a objetivos, la orientación a resultados, la disciplina, o sea, todas estas cosas son en común. Tú hablas con un directivo o un mando intermedio y verás una energía similar a la de un deportista, una energía en cuanto a ambición, a querer mejorar las cosas, a querer crecer, a querer conseguir ciertos resultados. Y todo eso va acompañado, evidentemente, de unas emociones que también son en común y las técnicas de gestión emocional son similares, porque la emoción es transversal, no tiene que ver con el área en concreta que trabajas. Y los valores son transversales. Tú eres honesto y valoras la honestidad, estés aquí, estés nadando o estés haciendo un triatlón o estés de directivo general. Si valoras la honestidad, valoras la honestidad. Y si valoras el trabajo en equipo, valoras el trabajo en equipo. Entonces, en cuanto a valores, sí que son compartidos, aunque a priori pueden no verse. Otro elemento que seguramente hay que trabajar mucho es la paciencia, al menos yo lo percibo así. Hay que trabajarla mucho, es decir, igual ahora con esta situación tan rara en la que nos hemos visto sumergidos, ¿nos hemos vuelto un poco más impacientes o al revés, o nos ha ayudado? ¿Cómo creéis que ha funcionado esta situación pandémica actual a la hora de gestionar una empresa? Sobre todo desde cero, claro. Bueno, al final está claro que la pandemia pues, no ha ayudado en muchos sectores, aunque bueno, hay casos en startups concretas que la pandemia ha sido un incentivo, ¿no? Pero en la gran mayoría, pues la pandemia ha afectado, ¿no? Pues bueno, la paciencia es como todo en la vida. Al final las cosas no salen como tú quieres y cuando tú quieres, ¿no? Al final hay cosas que no dependen de ti, dependen de terceros, dependen de circunstancias, dependen de condicionantes y al final pues lo que tienes que hacer es intentar gestionar. Entonces, yo te diría que la paciencia, ya no solo para emprender, también a nivel personal, a nivel familiar, la paciencia es una gran virtud, porque al final nada es fácil y todo es difícil y la gran cualidad es hacer fácil lo difícil, ¿no? Y ya la vida de por sí,
pues te pone retos, te pone dificultades que tienes que superar, y emprender, pues hay muchos retos a superar, ¿no? Emprender no es fácil. Y la paciencia, pues es una virtud que yo creo que en el mundo del emprendimiento, pues es clave, ¿no? Nada va a salir como prevés. Esta es una regla que siempre decimos. Que nos lo digan a todos hace un año. Si nos hablaran de Sí. cómo iba a ser el próximo año, yo creo que todos diríamos que no nos esperábamos esto. Nada sale como crees, y además hay veces que sí sale como crees, pero sale más adelante, ¿no? Es decir, lo que tú quieres que llegue, llega, pero no cuando tú quieres. Entonces, en esos casos ahí la paciencia es crucial, porque si esperas un poco más y continúas un poco más, llega. Y esto en el deporte se ve mucho. La tolerancia a la frustración diferencia mucho a un deportista que llega a conseguir ciertos resultados de uno que no llega. Y es que ante situaciones en las cuales no tengo el resultado que quiero, a pesar de que yo hago todo, yo hago pues entrenos, todo lo que tocan, voy al psicólogo, me alimento bien, etcétera, etcétera, y luego no consigo el resultado. Ostras, ahí hay mucha gente que se desespera y dice, pues para eso paso de todo, no dedico tanta energía y a por otra cosa. Pues en ese momento, seguir luchando por tu objetivo hace que realmente lleguen cosas que a veces no esperas. Obviamente hay que saber hasta qué punto, ¿no? Porque tampoco vas a estar toda la vida, pero sí tener un margen de tiempo. Muchas veces muy rápido tiramos la toalla, y la pandemia, como preguntabas, yo creo que nos ha afectado en ambos sentidos. Es decir, personas que estaban quizá más dormidas y menos activadas, ha sido como, bueno, o te espabilas o mueres, ¿no? O sea, o te activas e inventas nuevas formas y nos reinventamos, o zona de confort se ha acabado. Y lo mismo a gente que va muy acelerada y quiere que las cosas pasen demasiado rápido, ¿no? Que al final nos provoca ansiedad esa velocidad, nos ha frenado y nos ha dicho, quieto, obligatoriamente quieto. Y nos han marcado límites, ya no solo perimetrales, ¿no? Sino límites en la vida. O sea, ha sido un encierro esto. Ha sido un encierro en toda regla. Entonces, al final, yo creo que hemos demostrado también mucho nuestra capacidad de adaptación a lo inimaginable. Con lo cual, eso yo invito a todo el mundo a que se plantee sus miedos y rompa miedos. Porque al final, a mí me dicen hace 2 años que me encierran como me han encerrado. Y yo digo, es que sería incapaz. Hasta que te ves en la situación y ves que, si no te queda otra, tienes capacidades que no creías tener. Entonces, esa reflexión yo la lanzo para que se la haga la persona. Hay cosas que les parezcan que no pueden suceder o que no podrían, simplemente que se expongan y vean cómo sí pueden. Bueno, pues para mandar y reforzar ese mensaje de lucha, de no tirar la toalla, pues vamos a terminar con un minuto de oro para que recuerden que pueden contar con Vivalio y con Orion Universal. Os queda a vosotros la tarea de decirles por qué deben contar con vosotros. Bueno, básicamente desde Orion tratamos de ayudar. O sea, al final nuestra misión es buscar a emprendedores que tienen una idea, que tienen una visión, que quieren ejecutarla, que quieren desarrollarla, que tienen talento, y buscamos sobre todo personas con actitud, con ganas de hacer cosas y que necesiten de un compañero de viaje para desarrollarlo, ¿no? Y nuestra misión es ayudar a estas personas que necesitan un partner, un compañero, para ejecutar un proyecto y para ayudarles a llegar al éxito. Además, con el apoyo de Vivalio, que es una compañía que además ofrece un acompañamiento emocional. Al final, el emprendedor es una persona, o sea, valoramos más a la persona que la idea en sí. Y como valoramos a la persona, desde Orion decidimos apostar por Vivalio para que diera soporte emocional en el día a día operativo de una startup. Y en el caso de Vivalio, bueno, en el caso de Orion ya lo ha explicado Víctor súper bien, y simplemente destacar que conectamos talento y que innovamos, es decir, las empresas que quieren innovar y las startups que quieren innovar, pues ahí estamos en Orion acompañando a esa innovación y aportando desde marketing, tecnología, coaching, con conexiones con corporaciones, o sea, un 360 en toda regla. Y desde Vivalio pueden contar con nosotros para todo lo que es tanto las empresas como startup como deporte.
También trabajamos mucho con multinacionales. Todo lo que es el liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación, la inteligencia emocional y toda la parte también de ventas, de toda la parte de neuromarketing, de marca personal y de innovación y de acompañar a los planes estratégicos de empresa a la gestión del cambio de personas, a cómo adaptarnos y cómo todos estos factores emocionales que a veces frenan planes estratégicos o direcciones de compañía, cómo hacer un plan y ejecutar un plan de formación y desarrollo que se adapte a las líneas que trabaja la empresa. Y todo ello siempre para nosotros es súper importante basarnos en la felicidad. La felicidad y el bienestar para nosotros es clave porque disminuye la rotación, disminuye el absentismo, suma la identidad con el grupo si tú realmente apuestas por el bienestar de las personas y porque lleguen al nivel de alto rendimiento que llamamos, que es el nivel óptimo de activación que comentaba, en el cual cada uno desarrolla su mejor versión y no solo su mejor versión, sino que nos coordinamos, complementamos, confiamos, nos comunicamos de manera que juntos sacamos una versión todavía más potente, que es la unión de todos. Pues María Gilabert, Víctor Giné, gracias por acompañarnos en Todo Startups. Esperamos que ese hermanamiento de acompañamiento empresarial y emocional, pues bueno, lleve a buen puerto y a ese punto álgido que necesitan las empresas, a todas las startups. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Bueno, gracias compañeros. Bueno, ya lo saben, Todo Startups pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid. Lo dejamos aquí por hoy en una nueva entrevista de Todo Startups y nos vemos pronto, ya lo saben, sumergiéndonos en nuevas ideas que nos traen como siempre los emprendedores y como siempre digo, todos los que les apoyan porque necesitan ese apoyo. Gracias como siempre por vernos y hasta pronto.